Hola, buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Descodificando tus emociones. Mi nombre es Wendy Varela, soy terapeuta en descodificación biológica original. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? En esta cápsula les traigo un tema muy interesante. He tenido muchas incidencias en consulta y la verdad es que varios de mis pacientes me dijo, tienes que hablar de esto en tu programa. Y bueno, he aquí haciéndoles caso. ¿Por qué? Porque es un tema pues muy raro, muy particular, muy controversial, muy que se puede prestar a muchas cosas, pero bueno, yo lo he traído aquí con ustedes y lo voy a hacer como en una especie de test. Si tú conoces a alguien o si tú tienes varias de estas características que voy a mencionar, entonces hablaremos de un tema que te va a interesar muchísimo. ¿Qué son estas características? Fíjate, si tu hija, tu hijo, tu esposo, tu vecino, tu mamá, quien sea, presenta estas características, pues puedes ir ahí haciendo un poquito el armado del rompecabezas. ¿Qué son estas características? ¿De qué estamos hablando? No voy a dar el título aún porque ni se va a entender. Entonces, eres una persona que normalmente sufre de un problema llamado bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es que cuando estás dormido o dormida, aprietas o rechinas los dientes. Que cuando vas a ver a tu dentista te dice, creo que te voy a tener que poner una guarda o algo tenemos que hacer porque estás desgastando tus dientes, les estás dando en la torre al esmalte, etc, etc. Esto es el bruxismo. Ok, primera característica. No van en orden, pero realmente las vamos a enumerar. Tu posición en el sueño o tus costumbres para dormir, fíjate. Eres una persona que está todo el tiempo con querer agarrar la mantita, el osito, incluso si ya tienes 40 años, esta mantita o este osito o este peluche o lo que sea que te ha acompañado durante tu infancia hasta el momento actual. O tus costumbres para dormir son normalmente te gusta estar abrazando a algo o adoptas como la costumbre como si estuvieras en un ataúd literal, con las manos cruzadas sobre el pecho o en una posición súper rígida. Entonces, hay algunos tipos de enfermedades o ciertas cuestiones que tienen características en este tipo de personas. ¿Qué son? Como en general todos los tipos de parálisis. Hemos hablado, por ejemplo, del Parkinson, pero ¿qué otro tipo de parálisis hay? Pues muchísimas. Hay algunas cuestiones como esclerosis múltiple, como ELAs, como cuestiones de la espalda, este tipo de patologías hay infinidad. Espondilitis anquilosante, cuestiones degenerativas. También algunas otras enfermedades como la diabetes, por ejemplo, algunas cuestiones comportamentales como estos tics, estas obsesiones, compulsiones de hacer como cosas repetidas, el trastorno de obsesivo compulsivo, bipolaridades, ciertos déficits de atención, algunas otras cuestiones como hiperactividad, cosas que pueden ir hasta la esquizofrenia, pero también otras cosas más leves, como tener ataques de pánico, ansiedad, algunas cuestiones como depresión, como que me gusta estar siempre, estar aislado, este tipo de comportamiento. Y también algunos trastornos como autismo, y aquí podemos hacer una lista larga, pero creo que ya más o menos entendieron el concepto. Algunos sobrepesos también, Y cosas comportamentales también, como si te vas a tu closet mayormente, ¿qué vas a encontrar? El color negro en tu ropa. Tienes actitudes como siempre tratar de compensar por dos. ¿Qué quiere decir esto? Como
Si voy a la tienda y veo unos zapatos, o los quiero en rosa y también en blanco. Si voy a la tienda y veo, por ejemplo, unas playeras sport, padrísimas, pues al menos quiero llevarme 2. O en la comida, ¿no? Pido como si fueran a comer 2 personas y después ni me lo como, o si me lo como, como sea, pero siempre estoy como pidiendo por 2, compensando por 2, esto se llama. Y entonces luego también hay situaciones como estas personas que tienen un frío exagerado, ser exageradamente friolentas, como algunas otras cuestiones de que llevas el nombre de algún niño fallecido o de algún ancestro que ni siquiera conociste, tu bisabuelo, tu bisabuela, tu abuela que falleció mucho antes que tú, este tipo de cosas. ¿Y por qué todas estas características suenan como súper raras? Porque puede estar orientado a algo que se conoce como el síndrome del yaciente. ¿Qué es el síndrome del yaciente? Hay muchísimas vertientes. Hoy vamos a explorar una en particular que he estado viendo recurrentemente en consulta, que es lo que nos transporta. Oh, y olvidaba una cuestión, porque esto es lo más importante para el tema que vamos a ver hoy. ¿Eres zurdo o eres diestro? No significa que si eres diestro ya no entras en esta categoría, pero si eres diestro, absolutamente tienes que escuchar, si eres zurdo, perdón, absolutamente tienes que escuchar este programa. Y los diestros que hayan entrado en estas otras características también. Ahí les va. Entonces, el síndrome del yaciente. Hay una cuestión específica que habla del gemelo evanescente. ¿Qué te parecería si yo te dijera que todas estas características pueden estar relacionadas con que cuando venías en la vida estabas formándote como en un embrión en tus primeros días, semanas de vida en el vientre de tu mamá? No venías solo, venías acompañado. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo suena en ti? Deja que se integre esa situación. Y al final de cuentas, tú ni te enteraste y tal vez que ni tu mamá se enteró. Hay muchos otros casos en donde la mamá puede reportar una ligera pérdida, un ligero sangrado los primeros días, semanas del embarazo y pues pasó desapercibido. Y hay otras cuestiones en donde el mismo gemelo es reabsorbido por el cuerpo de la madre, incluso por el otro bebé. Hay muchos nacimientos en donde los pediatras, los doctores que reciben a los niños, pueden ver estos rastros incluso en la placenta. Entonces, les sorprendería saber que casi 1 de cada 5 humanos que habitan esta tierra normalmente venían, en lugar de 1, venían 2. O sea, era un embarazo gemelar. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal les queda todo esto? Pero ¿qué tiene que ver estas características que he mencionado con ser gemelo de alguien y de yo no haberlo sabido? Entonces, hoy, después de haber escuchado estas características, van a ir corriendo con su mamá a preguntar si tuvieron una pérdida los primeros días o semanas del embarazo, un ligero sangradito o algo que ellas dijeron, pues no pudieron saber porque esto es mucho antes del primer ultrasonido. Y hay otras mamás que sí lo supieron, ¿no? Pero la mayoría entra en el primer caso. Y después de ir con tu mamá y que te confirme una vez más de eres zurdo, tienes todas estas patologías, tu mamá te dice que sí a esto que le has preguntado, entonces aquí hay un tema que tienes que resolver. Imagínate que venías con tu compañero, tu gemelo. Se crea una especie de vacío cuando él se va. Y hay algo que me encantó, que lo escuché con Ángeles Golder, que decía, es que este gemelo, su misión en la vida era acompañarte a ti, porque él es un alma más vieja. Esta es una cuestión espiritual. Era un alma más vieja y su misión en la vida era acompañarte a ti, que eres un poco más joven que él, en cuestión de espirituales, para asegurarse que llegaras a la vida. Me parece maravilloso, me parece divino. Pero después, como nuestra experiencia humana se queda este hueco, este vacío, ¿qué voy a hacer? Voy a andar por la vida buscando a mi gemelo perdido.
y voy a tener relaciones desastrosas, porque eso nunca va a pasar. Y voy a tener enfermedades como las que he mencionado o situaciones comportamentales. Y voy a tener, de cierta forma, una vida que no va a ser la mía, porque inconscientemente vivimos en la culpa de porque él no pudo y yo sí. Y muchas otras cuestiones que se abordan en terapia que serían infinitas cápsulas que tendríamos que grabar de esto, pero lo más importante es que identifiques este tema. Sé que suena mucho a locura, pero no lo es. Esto les puedo decir que representa el 70% de mi consulta, es bastante alto, y la persona anda por ahí por la vida sin saberlo. Y cuando esta información se integra en ella o en él, les cambia la vida, pero para bien. Se liberan de enfermedades, de situaciones comportamentales, empiezan a vivir, que es lo bonito, que venimos a esta vida a vivir, no a sufrir. Entonces, pues yo los dejo con esta información, con esta investigación pendiente que cada uno tendrá, y si quieres venir y hacer una consulta privada, que lo puedo hacer a distancia también, contáctate conmigo al 442-138-2892 o bien al correo wendy.terapeuta@gmail.com. Pues yo los dejo. Nos vemos la siguiente semana para otra cápsula de salud y bienestar en Descodificando tus emociones. Muchas gracias. Hasta luego.